Buen día a todos y a todas. Soy Iris Rocío Santillán Ramírez, soy profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Azcapotzalco. Tengo más de 15 años dedicándome a investigar, a estudiar los temas de género y más específicamente los de violencia en contra de las mujeres. Hoy estoy muy contenta de estar con ustedes y nos trae acá justamente una fecha que se conmemora, que es el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. El origen de esta conmemoración, que no celebración, es el asesinato, la muerte violenta de las hermanas Mirabal. Eran 3 hermanas que luchaban contra el régimen de un tirano, ¿no? Trujillo, de apellido Trujillo, en Santo Domingo. Desde hace varios años entonces se conmemora este día y se pone de manifiesto la violencia en la que vivimos las mujeres. De lo que hablaremos hoy entonces es justamente de la violencia en contra de las mujeres. Intentaré explicar brevemente las diversas modalidades y tipos de violencia que desafortunadamente vivimos las mujeres. Antes de esto, debo muy brevemente decir que se conmemora entonces el 25 de noviembre porque la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, porque la violencia contra las mujeres es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género. La violencia en contra de las mujeres tiene su origen en la estructura política, económica. No es una cuestión de la naturaleza, no es porque por naturaleza las mujeres seamos débiles, seamos sumisas y los hombres sean violentos, sino es una cuestión estructural y ya vamos a explicar todo esto. También se conmemora porque la violencia contra las mujeres afecta e impide el avance de muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-Sida y la paz y la seguridad. Es interesante mirar cómo cuando se habla de violencia feminicida no nos vamos a referir solamente a las muertes violentas en contra de las mujeres, sino otras muertes, otras pérdidas de vida de las mujeres, como el suicidio, como la muerte materna, por ejemplo. Se conmemora porque la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. Y los estados, los gobiernos, los organismos deben de trabajar en prevenir la violencia en contra de las mujeres. Finalmente, esto va a impactar en un mundo diferente, en un mundo en donde las jerarquías no sean verticales, que el poder no sea vertical, sino horizontal. Es una transformación, traería como consecuencia la erradicación de la violencia. Finalmente se conmemora porque la violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Vamos a comenzar entonces explicando que la violencia siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza. La fuerza puede ser física, psicológica, económica, política, e implica la existencia de un arriba y de un abajo, reales o simbólicos que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios, es decir, el padre en contra del hijo, el hombre en contra de la mujer, el maestro, la maestra en contra del alumnado, el patrón en contra del empleado, el joven contra el viejo, etc. O sea, siempre hay una relación de jerarquía, ¿no?, vertical, en donde uno es el que domina y el otro es el que se somete. En el caso específico de la violencia en contra de las mujeres, debemos entender que es una forma de opresión y desigualdad femenina. No es un problema de la naturaleza, como ya había yo comentado, sino que sus raíces son políticas. Ojalá en otra oportunidad
pueda yo charlar con ustedes y hacer un breve recorrido de los discursos filosóficos, científicos, inclusive desde mi ámbito, que es la criminología, que han querido, a través de estos discursos, someter a las mujeres. Les pongo un simple ejemplo. Aristóteles decía que las mujeres eran una entelequia del hombre, es decir, que eran una especie de varón abortado, que no habían alcanzado su plena completitud y por eso eran mujeres. Imagínense este filósofo que por supuesto es tan reconocido, que todavía lo leemos hasta hoy, ponía en ese nivel a las mujeres. Y este tipo de pensamiento se fue reproduciendo. Muy interesante leer, por ejemplo, el Emilio de Juan Jacobo Rousseau, donde hablaba que las mujeres no podían ser ciudadanas porque eran débiles, no solamente física, sino intelectualmente. Y así, ¿no? Por muchos milenios, el discurso era en ese sentido, avalando la dominación del sujeto masculino respecto al femenino. En nuestro país, en el año 2007, derivado de las presiones, digamos, internacionales, de organismos internacionales como Naciones Unidas, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley general es una ley marco que establece una serie de principios fundamentales y que obliga a las entidades federativas a promulgar su propia ley. Así pues, en la Ciudad de México, por ejemplo, existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Y en cada entidad federativa tiene su propia ley. En esta ley se reconoce que las mujeres, como seres humanas, tenemos derechos humanos y por lo tanto tenemos el derecho a una vida libre de violencia. En el artículo 5 de la ley hace una serie de definiciones y en la fracción quinta se encuentra definida la violencia contra las mujeres. Esta violencia se entiende que es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Es decir, vemos que hay varios puntos a resaltar, como que la violencia puede ser a través de una acción, pero también de una omisión. Y hay diferentes manifestaciones de esta violencia. En este siguiente cuadro podemos identificar las modalidades y los tipos de violencia. Aquí me estoy dando cuenta que debía haber cambiado el título, porque en realidad de lo que quiero hablar acá es de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Porque aunque de manera general todas las leyes tienen los mismos elementos, no todas son iguales. Me explico. Las modalidades de la violencia en contra de las mujeres tiene que ver sobre todo con el ámbito en el cual se lleva a cabo esta violencia. Por ejemplo, ahí están la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida. Esta violencia feminicida no está contenida en todas las leyes, de manera extraña. Ahorita voy a explicar cada una de ellas. Recientemente, la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México incorporó una nueva modalidad de violencia, la violencia política. Y otras leyes también han incorporado, por ejemplo, la violencia obstétrica.
Por otro lado, se encuentran los tipos de violencia contra las mujeres, es decir, estos son los ámbitos donde se puede llevar, pero se pueden manifestar en diferentes tipos. Y ahí ubicamos la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual. Y en estas reformas que les comento en la Ciudad de México, se han incluido la simbólica y la mediática. Solamente que hago una observación. Si bien la Asamblea aprobó esas reformas, todavía no se ha publicado, es decir, no se ha hecho la promulgación. Entonces, pero pronto espero que se haga. Vamos entonces a explicar en qué consisten cada una de estos tipos de violencia. Primero vamos a ver los tipos. La primera es la violencia psicológica y es definida como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a las víctimas a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e inclusive al suicidio. Con mucha frecuencia me dicen, ¿qué es la celotipia? Bueno, porque además nos han hecho pensar en esta idea del amor romántico, que sentir celos es un signo de amor. Hoy por hoy, los estudios de género han puesto sobre la mesa la idea del amor romántico y cómo este amor romántico nos ha sometido de manera terrible a las mujeres. Hoy por hoy se sabe que los celos son una manifestación de violencia, una manifestación de dominación. Y están considerados dentro del catálogo de violencia psicológica. La infidelidad también, ¿no? También que es tan frecuente. Entonces, pues no, a veces dicen las mujeres, bueno, mi marido no me pega, me es infiel, pero no me pega. Pues resulta que esta es una manifestación de violencia, sobre todo porque son manifestaciones que, insisto, pueden llevar a la persona, a las mujeres en específico, a la depresión e inclusive a la devaluación de la autoestima, a sentirse mal con ellas mismas y pueden concluir en un suicidio. Otro tipo de violencia, que es generalmente la que se nos viene a la mente cuando hablamos de esto, es la violencia física. Y esta es definida como cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física, algún tipo de armas u objetos, y que puede provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Con demasiada frecuencia sabemos de casos en donde una mujer que decide denunciar la violencia que está sufriendo, llega ante el Ministerio Público y le dice, señora, ¿de qué viene a denunciar? Pues vengo a denunciar a mi pareja, a mi esposo, a mi novio, a mi padre, por violencia. Pero no trae el brazo roto, ni la nariz rota, ni está amoratada. No, bueno, puede haber violencia física sin que haya lesiones externas, ni siquiera internas, dice esta ley de acceso. Algunas leyes en otras entidades federativas incluyen no solamente que se lleve por medio de la violencia física, algún tipo de arma u objetos, inclusive puede ser alguna sustancia. Desafortunadamente, hemos importado algunas manifestaciones de la violencia, como en el Medio Oriente, ¿no? Donde les lanzan ácido a la cara de las personas. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, es un tipo de violencia. Otro que quizás nos cueste más trabajo identificar es la violencia patrimonial.
Esta es definida como el acto u omisión del agresor que afecta a la supervivencia de la víctima y que puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, restricción o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes comunes o propios de la víctima. En este caso se me viene a la mente el caso de una señora que trabajaba en casa con nosotras, nos colaboraba, y recuerdo que ya era una señora mayor. Yo intenté tramitarle sus apoyos que el gobierno de la Ciudad de México da, ¿no?, para las personas mayores, y resultaba muy complicado obtener esto, ya que la señora no tenía su acta de nacimiento, porque en un arranque de enojo el esposo se la rompió. ¿Qué valor podría tener para alguien un acta de nacimiento? ¿O qué afectaciones? Pues en este caso tuvo muchas, porque la señora no sabía ni siquiera dónde había nacido. Entonces se complicaba demasiado obtener ese documento que le podría traer un derecho al cual podía tener acceso. Ese es un ejemplo clásico de violencia patrimonial. ¿O cuántos casos hemos sabido de mujeres que, teniendo oportunidad de viajar al extranjero, de ir a trabajar al extranjero, su pareja les esconde o les rompe su pasaporte para que no puedan salir? Esos son ejemplos de violencia patrimonial. Quizás de manera más fácil podamos identificar la violencia económica. Esta es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Aquí hay muchos ejemplos. La pareja que le pide su tarjeta de débito donde le depositan a la señora su sueldo, ¿no?, y que dice, bueno, pues yo, por ser el señor de la casa, yo voy a administrar el dinero. Eso sería ejemplo de violencia económica. O el señor que le dice, mira, así como la canción de Pedro Infante, ¿no?, de la Bartola: mira, Bartola, ahí te dejo estos 3 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Es decir, le da lo mínimo indispensable para poder sobrevivir, pudiendo dar mayor gasto a la casa. Inclusive, quien no permite a la mujer desarrollarse profesionalmente podría circunscribirse en esta violencia económica. Otro ejemplo que es muy común, desafortunadamente, muy frecuente, es cuando hay una separación y el señor le pide a su jefe que le emita un comprobante de que gana mucho menos para evitar pagar la pensión que corresponde a su familia. Otro tipo de violencia que desafortunadamente en México es muy frecuente es la violencia sexual. Este es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra la libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Cuando hablamos de violencia sexual, generalmente se nos viene a la mente solamente la violación. Lo cierto es que nuestros códigos penales contemplan una serie de manifestaciones de la violencia sexual que van desde el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación sexual, que puede ser de diferentes formas. De manera general,
La violación, dice los códigos penales, comete el delito de violación quien por medio de violencia física o moral tiene cópula con una persona. Y luego define lo que es la cópula, la introducción del miembro viril por la vía anal, vaginal u oral. ¿Qué sucede entonces en los casos de una persona a quien se le introduce por la vía anal o vaginal un objeto diferente al miembro viril? Afortunadamente, a finales de los 80, este tipo de casos también se incorporaron, se consideran desde entonces como violación. Y esto se conoce como violación impropia. Pero, ¿qué sucede en los casos en donde la víctima está drogada porque le pusieron alguna sustancia en su bebida o porque de manera voluntaria ha bebido demasiado y no tiene el 100% de capacidad para poder decidir, como ha pasado en los últimos casos que nos hemos enterado a través de diversos medios? Bueno, pues también este tipo de circunstancias las considera el Código Penal. Pensemos en casos de niños pequeños de 5, 6, 8, 9 años, en donde un sujeto le da a cambio de tener acceso sexual un dulce, un juguete, dinero, y por supuesto es un menor de edad que igual que la chica que está drogada o que está totalmente alcoholizada y no puede manifestar su voluntad, o la persona que está en una silla de ruedas parapléjica o que no tiene capacidad intelectual para decidir, acepta, digamos, acepta en un sentido de no poderse negar, ya sea intelectual o físicamente. Bueno, a este tipo de violación se conoce como violación equiparada y en algunos códigos penales se recibe exactamente la misma sanción que la violación propia o inclusive puede ser que se sancione de manera con penas mucho más altas. Hay otras manifestaciones, ¿no?, de la violencia sexual, como la trata de personas con fines de explotación sexual, como la pornografía, en fin, hay diferentes manifestaciones de esta. Ya les comentaba yo que que la Ley de Acceso en la Ciudad de México ha introducido nuevos tipos de violencia. La violencia simbólica lo tomé de otra fuente porque como no está publicada, ¿sí?, todavía no sabemos bien a bien cómo quedó la ley, pero de manera general podemos identificar que es aquella que se transmite a través de patrones, estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos en los que se naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad. Y aquí traigo varios ejemplos. El de las princesas, de los cuentos de hadas, que de alguna manera y de forma muy, muy sensible, muy sencilla, casi desapercibida, nos han enseñado el sometimiento de las mujeres. ¿Cómo terminaban tradicionalmente los cuentos de hadas? Y se casaron y fueron muy felices, ¿no? Entonces llega el príncipe azul a salvar a Blancanieves o a Cenicienta o a la Bella Durmiente, ¿no? Pero el que tiene el poder siempre es él. Pensemos en La Bella y la Bestia, donde de manera velada nos enseñan que el amor puede transformar a cualquiera, ¿no?, inclusive a aquel que es una bestia. Entonces, es una violencia simbólica que de alguna manera nos educa a las mujeres. Otro ejemplo que les traigo es los mensajes muy desafortunados, muy violentos, que la Procuraduría de la Ciudad de México emitió en el caso de Lesbi, la chica que fue privada de la vida por su novio y que en principio
la Procuraduría, en lugar de aplicar el protocolo de feminicidio, consideró que se había suicidado, ¿no? Que encontraron que tenía el cordón del teléfono y dieron por un hecho que se había suicidado. Lo peor de todo, bueno, no, o sea, todo es terrible, pero una de las cosas terribles por parte de la Procuraduría fue el tipo de mensajes que emitió a través del Twitter, devaluando a la chica, diciendo que no era estudiante de la universidad, que había abandonado los estudios, que vivía con un hombre, o sea, Dios santo, que consumía droga, que consumía alcohol, en fin, justificando de alguna manera la muerte de esta chica. Esto podemos identificarlo como violencia simbólica. Otro ejemplo muy reciente y también muy desafortunado es el mensaje que dio el cardenal Sandoval Íñiguez sobre feminicidios, que dijo: las chicas con cualquiera se suben, por eso las matan, ¿no? Es decir, justificando que a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes las maten, no mirando que el problema es estructural y que debemos de educar a los hombres para respetar a las mujeres y a otros hombres también. Solo así podemos prevenir y erradicar la violencia. Si no la erradicamos, es muy importante que se trabaje en la disminución de esta. Por último, otra manifestación de violencia simbólica, pues es todo lo que lanzan los medios de comunicación en el sentido de presentarnos modelos con medidas 90, 60, 90, ¿no? En fin, todo este tipo de mensajes de pierde peso, aclara tu piel, en fin, ¿no? Con estereotipos, ¿no? de belleza que hay que ir también erradicando. Otro tipo de violencia que está previsto en estas reformas a la Ley de Acceso de la Ciudad de México es la denominada violencia mediática. Y esta se refiere a aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación local que, de manera directa o indirecta, promueva la explotación de mujeres. Lo mismo aplica en caso de que se difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Si analizamos el tipo de mensaje que las revistas, la televisión, los espectaculares nos envían, vamos a darnos cuenta que estamos inmersos en una violencia mediática en contra de las mujeres de manera terrible, ¿no? Aquí los ejemplos que tiene la lámina lo muestran, ¿no? de cómo las mujeres se venden, ¿no? Cómo de pronto presentan Dolce & Gabbana, este cartel que fue tan criticado, donde muestran como si la violación, además hay una violación tumultuaria, ¿no? por parte de varios hombres, lo gozaran las mujeres, ¿no? Entonces es terrible. Recuerdo allá por Satélite, que es donde vivo, abrieron un restaurante, que yo creo que no es restaurante, más bien es un table dance, y recuerdo que cuando lo abrieron, de manera muy velada decía carnes importadas, ¿no? Pero tenía ciertos símbolos que era evidente que lo que vendían no era un filete, ¿no? un ribeye, sino eran mujeres extranjeras. Entonces, este tipo de violencia mediática, que también contiene violencia simbólica, es importante trabajar al respecto y quitarlos, ¿no? Finalmente, lo que se conoce como violencia feminicida, pues es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Es muy interesante, fíjense que este es un concepto que poco se ha trabajado. Se habla mucho del feminicidio y de la violencia feminicida. Cuando se habla de violencia feminicida, explica Marcela Lagarde, que es la académica que más ha trabajado del caso, de hecho, gracias a su incursión como diputada federal, fue que pudo incidir en la creación de leyes a favor de los derechos de las mujeres y además su interés, su preocupación por lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, la llevó a hacer diversos estudios en todo el país y encontró que a las mujeres no solamente se les priva de la vida de manera violenta, ¿no? A través de ahorcarlas o de dispararles, sino que hay otras formas que pueden llevar a la muerte de una mujer, por ejemplo, el suicidio. Entonces, detectó que había estados de la República en que, aunque había pocos feminicidios, los suicidios eran muy altos. Encontró también que en otras entidades como Veracruz, si no mal recuerdo, también había pocos feminicidios en aquel momento, hace 10 años, pero que el índice de muertes maternas, o sea, al momento de dar a luz las mujeres, era muy alto. Cuando no necesariamente, o sea, la verdad es que no debiera representar un riesgo para las mujeres estar embarazadas y parir, ¿no? Cuando sucede, pensemos que en Cuba tienen un 0% de mortalidad al momento de parir, es decir, que son indicadores que se pueden fácilmente alcanzar. En el fondo hay una violencia simbólica, es decir, no hay una atención debida a las mujeres, ¿no? en el ámbito de la salud. Entonces, todo esto, todas estas manifestaciones de violencia, producto de la violación de los derechos, de los derechos humanos de las mujeres y a vivir una vida libre de violencia, es lo que se conoce como violencia feminicida. Déjenme decirles que recientemente, en agosto, se publicó la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares, conocida como la ENDIRE 2017, aunque los resultados, bueno, se cerraron en 2016. Y es terrible porque lo que se encontró es que a nivel nacional, el 66.1% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, el 29% violencia económica o patrimonial o discriminación, el 34% de las mujeres sufrieron violencia física y el 41.3% violencia sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor, ¿no? Es decir, los niveles de violencia que las mujeres vivimos en este país es muy alto, muy alto. Ahora quiero explicarles muy brevemente las modalidades. Sobre todo me interesa mucho hablarles sobre la violencia familiar, porque es la que más se sufre en este país, ¿no? El ámbito familiar que debiera ser, pues, en el que estuviéramos más seguras las mujeres. Desafortunadamente no es así, ¿no? Entonces, la Ley General de Acceso define la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional
dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Es decir, la violencia familiar no solamente se da por parte del esposo respecto a la esposa, sino que hay un espectro de posibilidades. También es importante señalar que la violencia familiar está tipificado como un delito en todos los códigos penales de nuestro país. Algo que quiero comentarles, porque seguro que todos y todas hemos tenido la experiencia de conocer a alguien que haya sufrido violencia familiar. La tía, la hermana, la amiga, inclusive nosotras mismas. Y necesitamos identificar cómo se manifiesta esta violencia. Fíjense que en Estados Unidos hay una psicóloga que se llama Leonore Walker y ella dio una importante aportación al conocimiento en este tema porque encontró que la violencia familiar se manifiesta en forma de espiral, es decir, tiene diversas etapas. Estas etapas comienza con la acumulación de tensión y esta puede comenzar con burlas, ¿no? Con burlas, o sea, de una manera muy leve, ¿no? Pero va como si fuera una olla express, se va generando una tensión. Llega una siguiente fase que se conoce como explosión violenta. Y en esta, sin importar qué es lo que se haya hecho, el generador de la agresión se enoja en contra de la persona y la agrede. Pero ojo, porque esta agresión puede ser muy leve, puede ser una palabra que devalúa a la persona, no sirves para nada, siempre pierdes el tiempo, mira esa falda está muy corta, o sea, aparentemente no nos damos cuenta que nos violenta, ¿no? Entonces la dejamos pasar y luego pues viene la luna de miel, que esa pues nos encanta a todas. Ahí en esa luna de miel, en esa fase, el agresor pide perdón, dice que va a cambiar, que no lo va a volver a hacer, pero ojo, generalmente responsabiliza o culpa más bien a la víctima. En el centro de esta espiral está la negación, ¿no? Es lo que le permite al agresor mirar al otro día a la víctima. Y vuelve a comenzar. El problema con esta espiral es que se va apretando. La siguiente explosión violenta ya no va a ser verbal. O sea, o puede ser que sea verbal, ¿no? Pero cada vez va a ser más fuerte la agresión. Y a la siguiente va a ser un empujón. Y la luna de miel va a ser más intensa. Y así. Pero además se va cerrando. Cada vez el evento, la explosión violenta, va a ser más fuerte y va a ser en menos tiempo. Esto es muy importante que que comprenda quien está inserto en la espiral de violencia. Porque puede apretarse esa espiral tanto de modo tal que termine en una tragedia. Puede ser que ella termine muerta, puede ser que ella se defienda y que termine muerto él y ella en la cárcel. Puede ser que los hijos crezcan y maten al padre, o sean los hijos quienes terminen muertos. Es decir, necesitamos darnos cuenta de la gravedad de la violencia familiar. Muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Le decimos a nuestra amiga, a nuestra tía, a nuestra hermana, salte de esa relación. Y aunque a veces ellas quieren, si no se salen a tiempo, quedan atrapadas en esa espiral, evalúan, ¿no? las
las consecuencias y como una forma de salvar su propia vida, deciden permanecer. Entonces, es muy difícil salir de esa espiral, por eso hay que identificarla antes, desde antes, ¿no? Para poder estar a tiempo de no involucrarse en una relación violenta o buscar vías de solución. Entonces, el Estado ha abierto diversas instituciones a través de las cuales pueden ayudar a personas que sobreviven a la violencia familiar, y también hay organismos no gubernamentales que prestan apoyo. En esta ENDIRE 2017 hay datos como estos. En los últimos 12 meses, 10.3% fue víctima de algún tipo violento, emocional, físico, sexual o económico o patrimonial por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. El 8.1% de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año. Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre. Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos. La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses se ha ejercido principalmente en la casa de las mujeres y en la casa de algún otro familiar. Las agresiones ocurridas en su casa fueron 59.6% emocionales, 16.9% agresiones físicas, 17.5% económica y patrimonial y 6% agresiones sexuales. Ojo con las agresiones sexuales. El año pasado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hizo un diagnóstico sobre violencia sexual. Y fue muy interesante encontrar que quienes más sufren violación sexual equiparada, es decir, menores de edad, son los niños varones. Entonces, no se salvan de esta violencia. Y por cuestiones de género, desafortunadamente, muchas veces no llegan a denunciar, ni aún siendo adultos. Otro dato que me interesa comentar al respecto es que en los códigos penales, por ejemplo, en la Ciudad de México, la prescripción de los delitos cometidos en contra de infantes inician a partir de que tienen 18 años de edad. Es decir, si un niño o una niña que fue violada a los 6 años por algún familiar y por lo tanto no tiene posibilidad de denunciar, cuando cumple 18 años puede hacerlo. A partir de ahí comienzan los plazos para la prescripción. Esta violencia en el ámbito familiar es respecto a familiares. En cuanto a la violencia en la pareja, los datos son los siguientes. La prevalencia nacional de violencia de pareja a lo largo de la relación actual o última es de 43.9%. Y las entidades de las prevalencias más altas son Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Oaxaca. Es decir, casi la mitad de las personas emparejadas sufren violencia, ¿no? Las mujeres. Entre las que han experimentado violencia física y o sexual, 35.8% presentó daños físicos derivados de la violencia que han vivido, principalmente moretones, hemorragias e incluso ha estado hospitalizada o la han operado por esta razón. Es muy importante que si queremos erradicar los feminicidios, erradiquemos la violencia de pareja, ¿no? La violencia en el ámbito. Un dato que les traigo acá que es pues muy impactante es que en la Ciudad de México, en otro estudio que se hizo en el Instituto Nacional de la Juventud, se encontró que 9 de cada 10 mujeres maltratadas que estaban en un albergue durante el matrimonio habían vivido violencia en el noviazgo. Entonces, no es que la violencia inicia a partir del matrimonio, sino que inicia desde el noviazgo. Entonces, es muy importante darle herramientas a las jóvenes para su empoderamiento y para que puedan identificar
las manifestaciones de violencia. Es mucho más fácil que puedan salir, ¿no? Puedan evitar una relación violenta cuando inicia. En cuanto a la violencia laboral y docente, esta es definida, ¿no? Como el ejercicio por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una misión de poder, que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Desafortunadamente, cada vez más nos enteramos de violencia ejercida en los espacios escolares, ya sea entre compañeros o del profesorado hacia el alumnado. Es más difícil que sea el alumnado en contra del profesorado, aunque no hay duda que también lo hay en algunos espacios, ¿no? Entonces, es muy importante saber que cualquier manifestación que atente contra la estima de un estudiante puede ser considerado como violencia docente. Algunos ejemplos que les doy. Todavía en algunas universidades, por ejemplo, hay profesores que piden favores sexuales a las estudiantes para poder aprobarlas. Es un simple ejemplo. O las pasan, ¿no? a los lugares de adelante si traen falda o son lindas, o las pasan a escribir en el pizarrón con la finalidad de verles las nalgas. Es decir, es terrible. Es una violencia que casi no se nota, una violencia simbólica, pero que está ahí presente y que debemos decir alto. En cuanto, constituye violencia docente, dice la misma ley, aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. La violencia en la comunidad. Yo creo que si nos hemos salvado de ser víctimas de violencia en la familia, o en la escuela, o en el ámbito laboral, muy difícilmente nos salvamos de la denominada violencia en la comunidad o violencia social. Estos son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Hay muchísimas manifestaciones de violencia social, algunas son las siguientes: la violación por extraños, el hostigamiento sexual, la pornografía, los piropos y miradas lascivas en la calle, los tocamientos libidinosos en lugares públicos, la prostitución forzada, la imagen de la mujer que presentan los medios de comunicación, la idea de mujer que proyectan los libros de textos, películas, programas de televisión, comentaristas, etc. La moda femenina, ¿no? Esta moda que nos obliga a tener cierta talla, cierto color de cabello, cierto color de tez, utilizar tacones de determinada medida. La invisibilización de la participación de las mujeres en la construcción de nuestras sociedades, estamos totalmente invisibilizadas. Si yo les pregunto en este momento que me den el nombre de 3 científicas, estoy casi segura que solamente podrán darme el nombre de Marie Curie, ¿no? Porque no nos han enseñado otras científicas cuando en realidad es muy importante lo que han contribuido a la ciencia. Los estereotipos de la mujer y del hombre presentes en el derecho, la invisibilidad de la diversidad de las mujeres,
Por eso es importante que no hablemos de la mujer, sino de las mujeres, ¿no? Hay mujeres urbanas, indígenas, afrodescendientes, católicas, protestantes. Hay una diversidad de mujeres, mujeres con discapacidad, en fin. La insensibilidad al dolor a enfermedades femeninas por parte de los sistemas médicos, la negación de la sexualidad femenina, el infanticidio femenino, el tráfico de mujeres y la esclavitud sexual, la violación sexual en custodia, la preselección natal para escoger fetos por sexo. En fin, hay muchísimas, ahora por ejemplo el sexting, ¿no? Esto que muchos jóvenes utilizan como manera de venganza para las exnovias, ¿no? Es terrible, o la violación que muchos hombres ejercen en contra de mujeres lesbianas, ¿no? Con la idea de reformarlas, curarlas, ¿no? Como si la homosexualidad fuera una enfermedad. En fin, hay muchísimas manifestaciones. La violencia política, que ya les comentaba, que ha sido introducida en diversas leyes, y esta es la acción o omisión que en el ámbito político o público tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Recordemos cómo hace muy poco, en entidades federativas como por ejemplo Oaxaca, se dio el caso de una mujer, era contadora pública, ella se presentó a participar para ser presidenta municipal, obtuvo la mayoría de los votos y sin embargo, bajo el argumento de los usos y costumbres que negaban el ejercicio político de los derechos de las mujeres, dijeron, no, aquí tú no puedes gobernar. Entonces, por eso es tan importante evidenciar la violencia política y hacer efectivos los derechos de las mujeres. Finalmente, quiero hablarles de la violencia institucional. Estos son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Todos los servidores públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Eso está establecido en el artículo 1 constitucional. Y no solamente los derechos que están contenidos en nuestra Constitución y en las leyes nacionales, sino también en los instrumentos internacionales. Así lo marca el artículo 1 constitucional. Por eso, cuando un servidor, una servidora pública, no garantiza esos derechos a las mujeres, está cayendo en una violencia institucional, ¿no? Entonces, en un violador o violadora de derechos humanos. Por eso es tan importante conocer, ¿no? los derechos de las mujeres para evitar ser un violentador institucional. Por último, muy rápidamente, quiero hablarles sobre el feminicidio, porque pues es la manifestación extrema de la violación de la violencia en contra de las mujeres. Y con demasiada frecuencia yo escucho la pregunta que se formulan no solamente la sociedad en general, sino inclusive abogados y abogadas, ¿no? Inclusive jueces, que dicen, bueno, pero ¿por qué un tipo penal de feminicidio? Si ahí está el tipo de homicidio, ¿por qué sancionar de manera más grave estos casos como si la vida de las mujeres valieran más? Bueno, es importante
ser sensibles y mirar los contextos en los que se llevan a cabo las muertes violentas de mujeres. No es lo mismo atropellar a una mujer, ¿no?, en un accidente, un automovilista que va ebrio y la mata. Ahí en esos casos, por ejemplo, se configura el delito de homicidio. De acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, y todos casi todos, a excepción del Código Penal de Chihuahua, casi todos tienen este tipo penal, identifica el feminicidio como la muerte violenta la muerte de una mujer por razones de género. Y el propio tipo penal identifica cuáles son esas razones de género. Quiero ponerles un ejemplo antes de pasar al análisis de cada uno de estos rubros. No sé si vieron un video de un cantante, Gerardo Ortiz, si no mal recuerdo su nombre, que fue muy criticado porque mostraba justamente un feminicidio, ¿no? Y en ese video se muestra cómo él tiene una casa preciosa, con una esposa preciosa, sale de viaje en su vehículo y casi inmediatamente llega un hombre, ¿no?, el amante de esta mujer. El esposo regresa, los encuentra en la cama y a él le da un tiro en la cabeza, lo mata. Pero a ella, primero la agrede verbalmente, la violenta físicamente, la viola por la vía vaginal y anal, es decir, la sodomiza, la tortura y finalmente la mete en la cajuela del auto y prende fuego al auto. Los dos perdieron la vida, pero las circunstancias y el contexto en el que se llevó a cabo esa violencia fue totalmente diferente. La trató así porque en el fondo había una violencia simbólica. Había en su mente la idea de esta mujer es mía. Vamos a ver cuáles son, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, las razones de género. Dice, existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Desafortunadamente, todavía hay autoridades que piensan que hay signos de violencia sexual solamente cuando hay violación, ¿no? Es decir, si no hay la introducción del miembro viril, no. Los protocolos elaborados para la investigación de estos casos señalan que signo de violencia sexual es inclusive que el cadáver no tenga brasier o que no tenga la ropa interior, o que tenga ciertos signos, ¿no? O sea, chupetones, por ejemplo, a veces les queman los pezones, en fin, manifestaciones terribles, signos terribles. Segundo, cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Se ha visto cómo en varios feminicidios, varias muertes violentas de mujeres, les mutilan los senos o les mutilan el clítoris, ¿no? Entonces, ese es un signo, ¿no? Hay una cuestión simbólica. Las están matando porque son mujeres. Tercero, que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Por eso es tan importante que quien ha sido víctima de cualquier tipo de violencia lo denuncie, porque esos son los datos que pueden hacer la diferencia entre encuadrar la conducta como homicidio o como feminicidio. Cuarto, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, como si fuera basura, ¿no? Hemos visto
en las últimas fechas muchos feminicidios donde abandonan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y los exhiben de manera terrible. O quinto, ese O es muy importante porque el Ministerio Público no tiene la obligación de acreditar todos estos supuestos, sino al menos uno. Dice, o quinto, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. A quien cometa feminicidio se le impondrá de 20 a 50 años de prisión. Si además entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de 30 a 60 años de prisión. Es importante conocer la estructura del feminicidio, pero sobre todo me parece que es muy importante que nos hagamos conscientes de las diferentes manifestaciones de violencia que nosotras y nosotros mismos podamos ejercer en contra de las mujeres. Hemos naturalizado tanto la violencia que ni siquiera nos damos cuenta. Y si no lo conocemos y si no lo reconocemos, la violencia, así como esa espiral que se da en la violencia doméstica, en la violencia familiar, continuará. Creo que todos y todas tenemos un deber cívico, ¿no? un deber ético para erradicar la violencia. Les agradezco mucho, estos son mis datos, les agradezco mucho su atención y espero que les sea de utilidad esta información. Muchas gracias.